Bienvenidas a nuestro podcast, Paola. Paola es una gran conocedora del sector tecnológico, consultora empresarial, miembro de Mujeres TIC, con gran experiencia en empresas de todos los sectores y hoy miembro de varias juntas directivas en diferentes sectores. Bienvenida, Paola, a nuestro podcast. Un placer tenerte acá con nosotros. Yolima, muchas gracias, encantada de ser la pionera de esta idea tan maravillosa como son los podcasts y es compartir información. Qué bueno, Paola, tenerte. Bueno, nuestro tema, aprovechando toda esa experiencia y el trabajo que has tenido con diferentes sectores, hoy vamos a hablar muchísimo del liderazgo que requieren las empresas en la era tecnológica del 4.0 y no solamente en ese momento de era tecnológica, sino también en este momento histórico que estamos viviendo con la pandemia. Indudablemente esto nos ha llevado a un cambio en todos esos perfiles de liderazgo en las organizaciones. Quisiera invitarte a que nos hablaras un poco de tu experiencia. Bueno, Yolima, muchas gracias. Efectivamente, tú lo has dicho, estamos en una época de pandemia, una época que nos ha hecho repensar a todos como personas. Hoy tenemos diferentes conversaciones que antes no teníamos. Yo creo que a ti te ha pasado que hoy hablamos de yoga, de meditación, de cocina, de autoconocimiento, de cuidados y eso hace que cada uno ya empiece a reformularse un tipo, digamos, de nuevos trabajos y de nuevos roles dentro de la sociedad, dentro de las empresas y dentro de la misma familia. Eh, una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, es el tema de la confianza, donde antes los jefes eh, querían que todas las personas estuvieran las 8 horas diarias dentro de la oficina y verlas allí trabajando y se han encontrado con esta pandemia donde han tenido que obligatoriamente empezar a confiar en sus empleados. No los están viendo, pero sí hay un tema de confianza que estamos empezando a ver allí en los temas de liderazgo. Estamos ya empezando a cumplir otros roles, como lo digo, y se necesita mucha conciencia positiva, mucha resiliencia, mejor dicho, esto es un tema de desafío que nos está dando la historia y depende de nosotros salir todos adelante. Pero también es cierto, Yolima, que hoy estamos mejor preparados que antes. Hoy, por ejemplo, tenemos temas y plataformas de colaboración donde podemos trabajar en equipo, donde podemos rendir inclusive hasta mucho más de lo que lo hacíamos antes, donde podemos involucrar varias unidades dentro de las oficinas, donde tenemos facilidad de formación. Por ejemplo, hoy no hay disculpa que uno no tenga una autoformación como líder en una empresa para guiar, digamos, a sus equipos de trabajo. También hay una conciencia absoluta de inclusión y de diversidad, que eso es importantísimo en esta época. Y la innovación. Nosotros antes cuando hablábamos de innovación, todas las empresas pensaban que eso pues era muy lejano, pero además era muy costoso. Y ahora innovar es tan sencillo, tan claro y tan importante en todas las empresas que no se concibe una empresa sin innovación para salir adelante. Es como la tecnología, va de la mano tecnología e innovación. Entonces, los líderes vamos a tener que hacer un cambio de más de 180 grados de clima en todos estos aspectos y en aspectos también personales. Y me refiero a todo el tema, por ejemplo, de la empatía, de la solidaridad, de ser amigos del medio ambiente, de todos estos temas ya que involucran también autocuidado, que involucran problemas generales que estamos viviendo en la pandemia y que se tienen que vivir. Hay que estar mucho más cerca de los empleados, hay que ser más humanos, hay que ser más conscientes que somos líderes, pero también somos cercanos. Entonces, pues, como para no extenderme mucho allí, pero sí lo que tú dices, los líderes tenemos que cambiar 180 grados de lo que somos o éramos antes de la pandemia y ahora con la tecnología, pues se nos facilita ese tema actualmente. Totalmente de acuerdo, Paola, contigo y quisiera eh, profundizar un poco más en esa innovación que debe tener ese ser humano que es líder, que tiene un rol, pero que también tiene una cantidad de sentimientos dentro de ese tema que está viviendo en este momento.
Ahora tocamos ese tema, y el otro es definitivamente lo que tú dices, debemos estar más cerca de la gente en las organizaciones, y para ello estos líderes deben, digamos, salir de esa operatividad que tenían y pensar un poco más en el ser. Entonces, me gustaría primero que profundizáramos un poquito en ese tema de innovación más desde el punto de vista personal. ¿Cómo lo ves tú? Lo que has logrado ver en tus diferentes juntas directivas, de ese giro que están dando, hacia dónde va, y que nos dejaras algunos tips para estos líderes, que requerimos ahorita ya después que regresemos de la pandemia y para poderla terminar. Bueno, el tema de la innovación obligatoriamente es un tema importante dentro de todas las empresas, y ahora se está dando mucho el intraemprendimiento, y es innovar dentro de la misma empresa y dejar a los empleados precisamente libres para que innoven desde los diferentes puntos de vista, desde las diferentes unidades, e involucrar unas unidades con otras. Entonces, antes uno ni siquiera pensaba en involucrar el tema, por ejemplo, de finanzas o de contabilidad con el tema de comercial, porque decía uno, bueno, ¿qué se van a tener que hablar estos y los otros? Pero ahora desde el tema de intraemprendimiento, del tema de innovación desde todos los niveles y desde todas las unidades, sí es importante que un problema lo resuelvan los del tema financiero, los del tema comercial, los del tema, y todos se involucren desde todos diferentes puntos de vista. Entonces, esa innovación es importante, importante desde el nivel de liderazgo hasta el nivel técnico, medio, bajo, y hacerlo además desde todos los niveles transversalmente, con los clientes, con los proveedores, con los empleados y el mismo líder haciendo innovación. Entonces, es una parte que si uno quiere tener servicios y productos con un valor agregado, obligatoriamente tiene que innovar. Y ahora, pues no es tan complicado. Por eso el tema de intraemprendimiento dentro de las empresas se vuelve algo general, que ya ahorita todas las empresas lo están haciendo, y es dejando libre al empleado para que pueda innovar desde su esencia, desde su punto de vista, desde su aprendizaje, digamos, desde la experiencia de su vida. Ok, y cuéntanos o regálanos unos tips claves dentro de ese líder 4.0 que requerimos en las organizaciones. Ahí yo, Lima, yo haría énfasis en varios puntos. El primero, y muy importante, es que debemos tener empresas con propósito. Y un líder debe tener un propósito. Si bien es cierto, la tecnología ayuda a aumentar la productividad y la competitividad, también nos debe ayudar a llegar a ese propósito. Un líder sin propósito, y eso en general se aplica también a no solo a las empresas, sino a la sociedad. Debemos tener personas en la sociedad con propósito. Ya no basta con solamente ir a ver los estados financieros y si la empresa da utilidad o no da utilidad, sino si de verdad está cumpliendo un propósito marcado en la sociedad y en la vida, ya sea un propósito de cualquier tipo, de medio ambiente, un propósito personal, un propósito de cambiar el mundo, un propósito, pero hay que tener de verdad un propósito dentro de la estrategia empresarial. La otra es, hay que humanizar esa tecnología. Hablábamos ahorita de la empatía, de la solidaridad, de todo esto, y yo no sé cómo se hace para esa empatía trasladarla a las herramientas tecnológicas, porque si bien es cierto, el que estamos viendo al otro lado es el cliente o es el proveedor o es el empleado, y debemos transmitir esa empatía, no simplemente la tecnología, usarla como tecnología. Se supone que para acercarnos más al cliente, pero dejar la tecnología solo como tecnología, así no funciona. Debemos humanizar la tecnología. El otro punto también es incentivar la cultura de la innovación, que lo veníamos hablando, y porque debemos ser agentes de cambio. Recordemos que la tecnología no solamente involucra los proveedores clientes, sino los procesos, y son personas las que hacen esos procesos. Entonces, ahí tiene que ver mucho con el humano, con la empatía, con toda la parte de habilidades que tenemos nosotros para llegar a esos clientes y llegar de verdad a ofrecerles un servicio o un producto de valor. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, humanizar la tecnología. Hemos estado hablando con varios colegas y decimos, ¿cómo humanizamos la tecnología? Y yo digo, humanizar la tecnología
de dos formas. Uno, crear ese lazo visual que nos están permitiendo estas soluciones cuando hacemos conferencias. Es muy importante no conectarme sin colocar la cámara, por ejemplo. Tenemos que tener ese lazo visual, entender qué está sintiendo la persona que tenemos al otro lado en cada una de las conversaciones que tenemos con nuestros colaboradores. Y el otro punto importante, que es el que practicamos en Jobs, es humanicemos la tecnología, es utilizando la metodología para cargar la operación allí y que nosotros nos volvamos esos tácticos y estratégicos en las organizaciones a través de dejar esa operatividad en que estábamos tan metidos y que a veces incluso en nuestras oficinas llegaban las personas y por estar metidos en el computador no las mirábamos ni siquiera a los ojos. Entonces, cuando la tecnología la utilizamos para subir la operación allí y nosotros dedicarnos más a ese contacto humano, estamos humanizando la tecnología. Estamos humanizando la tecnología cuando también a través de toda la información que nos da la tecnología podemos tomar mejores decisiones. Entonces, Total. es un apoyo fundamental y eso es lo que queremos transmitir en estos podcasts a todos los colegas de recursos humanos, pero también a todo ese gremio empresarial. Oiga, la tecnología no está para reemplazar al ser humano, está para humanizar esa relación que se ha venido perdiendo. Claro, y eso tiene que ver mucho con el servicio. Es diferente si yo me comunico y es un robot que no tiene nada de malo y lo puede hacer excelentemente bien, pero hay que humanizar ese robot. O sea, que en cierta forma, cuando no le entienda al cliente, ahí sí, de alguna manera, se le ponga cara al servicio o al producto, porque de eso depende también el buen servicio que uno tenga desde su empresa, desde su compañía. Sí, entonces concluyendo un poco esos tips son humanicemos esa tecnología, profundicemos en el servicio, profundicemos en la empatía. ¿Me queda algo por fuera? El El propósito que es propósito, tan lo más importante, importante. que es Ok, tan importante. El propósito y yo diría que, que tener esas metas, esos indicadores generales, que no solamente son los indicadores financieros, sino recordemos que son los indicadores de estar más cerca a los empleados, a los proveedores y a los clientes. sí, muy bien. Con estos tips nos vamos a unos pequeños cortos de comerciales y ya regresamos. Vale. Bueno. Regresamos, Paola. Nuevamente, gracias por compartir este espacio con nosotros de conocimiento. No sé qué mensaje le quiere dejar a nuestros oyentes frente a esta conversación que estamos teniendo de líderes en la tecnología y en la era tecnológica 4.0. ¿Cuál sería ese mensaje para todos nuestros oyentes? Bueno, yo cuando empiezo con mis mentorías a los emprendimientos, siempre hablo de 4 como disciplinas que todo líder debe tener en un emprendimiento o en una empresa en general. Una es establecer ese rumbo y volvemos al tema del propósito y siempre es como tenerlo muy claro y siempre esa meta estarla recordando día a día. El segundo es fomentar el compromiso y eso tiene que ver con el trabajar en equipo. Uno no puede irse solo, digamos, desarrollando todas esas actividades, sino que uno debe confiar en su gente, confiar en que el cambiar el yo por el nosotros, ¿no? El estimular al equipo, el formarlo, el capacitarlo, el fomentar la innovación. Tú bien lo has dicho en Jobs, de eso se trata, de estar un poco más cerca, digamos, de esos empleados y de ver qué es lo que quieren. El tercero, la búsqueda de resultados, que es tan interesante, y ahí involucrar la tecnología. Sin la tecnología, esos resultados, pues no son tan posible tan rápido. La tecnología lo que nos ayuda precisamente es a aumentar y acortar esos espacios y aumentar esa productividad y esa competitividad que nos hace falta y a ver ese valor agregado que casi siempre la tecnología empieza a tener un componente esencial en ese valor agregado. Y el último, capacitar y crecer. No hay equipo, no hay persona sin una capacitación y una formación permanente que empiece, que no crezca. Entonces, eso tiene que ver con un bienestar mental, con un bienestar emocional, con un bienestar físico y con un bienestar espiritual. Desde todos esos 4 puntos de vista, uno debe empezar y ojalá uno como líder empezar a incentivar a esos empleados. Bueno,
en el bienestar mental que está haciendo y empezar un poquito a involucrarse con los temas que no tienen que ver propiamente como laborales, pero sí de personas, porque es que al fin y al cabo estamos tratando personas con personas, entonces tratar de que ellos estén mentalmente, emocionalmente, física y espiritualmente bien. Muy bien, sí, las 4 ruedas al menos, digo yo, Sí, sí, iniciales, que no sí. es nada fácil para poder que se Claro, pues ruede si mucho más tienes fácil en la vida. la mente, espíritu y lo Sí, físico, si están bien, yo creo que el resto ya puede ahí estar muy bien. vamos. Sí. Una pregunta, ¿cómo encontramos ese propósito? ¿O cómo hacemos si yo estoy en una organización y el propósito de la organización no depende de mí? Yo como líder, ¿cómo ayudo o a encontrar ese propósito organizacional o ayudarlo a implementar o alinear ese propósito de vida mía con el de la organización? Ahí es importante, Yolima, y tiene que ver mucho cuando tú empiezas a trabajar en alguna compañía X o y es que ese propósito esté ligado con el tuyo. Todas las empresas y más las empresas, grandes empresas, cuando no dependen de mí, digamos, esas decisiones, todas tienen un propósito y ese propósito pues debe ir alineado con lo que yo quiero. Y pongo un ejemplo, y ahorita hablábamos del medio ambiente, si de verdad a mí o yo soy amiga del medio ambiente y para mí es demasiado importante y tengo todas las normas establecidas para cuidar el medio ambiente, pero estoy en una empresa donde les importa 5, pues definitivamente yo no estoy cuadrando dentro de ese enfoque de la empresa. Entonces, y me refiero a no solamente el propósito como empresa de vender tanto, porque eso serían indicadores y metas propuestas para uno alcanzar. Es más el propósito que tiene la compañía de cómo ser mejores cada día, de cómo trabajar más allá de lo que estoy haciendo y ese debe estar alineado con un propósito individual que yo tengo como persona y como empleado. Si ya es una empresa pequeña donde yo ya tengo injerencia, digamos, en el diseño de ese propósito, pues es establecer precisamente y si no lo hay, pues es ayudar en equipo y de eso se tratan también los equipos de innovación y es, venga, ayudemos a generar ese propósito y a mirar de verdad qué es lo que quiero yo y cómo me veo como empresa en 5 años o en 10 años adelante. Entonces tiene que ver como esa colaboración y ese involucrarse, no solamente como empleado, como persona, sino además como persona integrante de una sociedad que quiere cambiar. Muy bien, muchas gracias, Pau. Cuenta, ¿qué sueños o con qué sueñas tú ahora que estamos en esta nueva realidad y que estamos ya incursionando en el mercado otra vez laboral, porque tenemos que seguir con la economía para adelante? ¿Con qué sueñas tú encontrar en esos nuevos líderes que ya llegan con un proceso de conversión espiritual, pero también de todo esto que estamos viviendo y que hemos vivido a nivel mundial con esta pandemia? Ay, Dios mío, me podría quedar aquí todo el día hablando, Perfecto, perfecto. hablando, hablando de eso, pero te cuento, una de las razones precisamente por las cuales yo dejé mi trabajo después de 14 años es porque quería encontrar ese propósito que pensaba, o sea, y estaba clarísima que ya lo había cumplido en esos 14 años de trabajo con la federación. Sin embargo, pues llega esta pandemia y te soy honesta, me ha hecho repensar y pensar, y lo que hablaba ahora, tener conversaciones diferentes, tomar decisiones diferentes. Yo en la vida hacía yoga, jamás. Y ahora en las mañanas o cuando tengo tiempo, por lo menos pongo mi mente clara y en blanco. Y yoga desde el punto de vista de cada uno y desde el mío es un yoga religioso también, que es conectarme con mi esencia, con mis ángeles y con lo que creo. Pero eso no lo hacía antes y ahora ya se volvió, digamos, casi que se volvió una rutina diaria pues para hacerla. ¿Y eso qué pasa con eso? Empiezas a pensar de otra manera, empiezas a hacer cosas de otra manera. Me cambié de casa, empecé a hacer otras rutinas diferentes, empecé a hacer ejercicio, infinidad de cosas que empiezan a cambiarte como persona. Entonces, ahora si me preguntas qué quieres hacer, yo creo que nunca en la vida había tenido tanta claridad como hoy de lo que quiero hacer y es un poquito ayudar en esta pandemia específicamente, ayudar a esas empresas que la están pasando muy mal. Que no saben qué decisiones tomar, por ejemplo. Entonces,
próximamente creería yo que estaré ayudando a algunos emprendimientos y algunas empresas a salir adelante en temas que ellos piensan que no hay salida, pero de pronto desde otro punto de vista, como el que yo les puedo dar desde mi experiencia, pues puedo ayudarles en algunas ideas a salir adelante. Ojalá, ojalá yo tuviera, digamos, esos recursos para poder abarcar a todas las que a todas las que tienen ese tipo de problemas, pero por ahora algunas empresas. Entonces estoy con algunos emprendimientos ayudándoles a salir adelante y creo que eso me llena como propósito de vida y es ayudar a estos emprendimientos y a estos empresarios a salir. Sí, muy bien. Hablas de emprendimientos y este es un mensaje para nuestros oyentes emprendedores que hemos estado en varios eventos y tenemos claro que la resiliencia como una de las competencias grandes de los emprendedores ha sido precisamente esa que hemos tenido que ir aprendiendo en organizaciones donde no ha habido mucha de esa resiliencia emprendedora. ¿Qué diferencia tú que estás en diferentes juntas directivas has encontrado entre esos líderes de empresas ya muy maduras, muy estructuradas y esos líderes más bien de emprendimiento que pudiéramos aprender uno de otros e integrar esas experiencias? Y es vital. Yo creo que esa formación de doble vía y ese aprendizaje de doble vía es vital. Cuando yo estoy en las juntas directivas, pues yo ya soy una persona, pues no me considero muy vieja, pero pues tengo mis años, pero estoy con pelados también muy jóvenes y me aterra la forma en que vienen formados y en la forma de ver la vida y en formas que son aguerridos y son ellos, digamos que no se acurrucan a ningún tema complicado. Ellos son fuertes y para adelante. Yo creo que el aprendizaje debe ser de doble vía. Ellos aprenden de lo que yo les pueda dar como experiencia y yo aprendo de ellos también de la forma en cómo enfrentan cada uno de los problemas que se van viniendo en esas empresas. Pero hay empresas que de pronto cuando les llega estos temas tan complicados, pues de pronto no están preparados y ahí es donde uno tiene que ayudarles a los demás con la experiencia que se tiene, porque al fin y al cabo, cuando uno tiene más experiencia, digamos, en estos temas de liderazgo, pues es un poco más tranquilo y es un poco cuando los temas de liderazgo uno lo puede ver de manera pesimista, optimista o realista. ¿Sí? Esos son como los tres puntos de vista. Y hay gente que ve el tema pesimista y si va en un barco, tú dices va a llover y nos vamos a hundir, pero el tema optimista no, ya va, aquí va a salir el sol pronto y ya vamos a llegar. No, el tema de realismo es importantísimo y es, está haciendo viento, tengo que prepararme y tengo que hacer estas actividades. Entonces, de eso se trata un poquito esa experiencia que uno ha vivido y que le puede complementar al otro, pero además el otro sí enseñarle a uno y esos jóvenes de ahora de verdad que me dejan sorprendida no solamente por la innovación y los innovadores, sino la forma de enfrentar cada de los riesgos y los problemas y además arriesgados a morir y eso me encanta, que nosotros somos, la generación nuestra es un poco más, se retiene más ante esos episodios, ¿no? Sí, creo que somos un complemento ideal y esta pandemia indudablemente nos llevó a aprender muchísimo, de ser más flexibles, de dedicarnos más tiempo, de hacer otra experiencia de vida, no en la carrera en que veníamos desbocados todos los líderes organizacionales. Y esto, Entonces, claro, perdón, Yolima, sí, nos sigue. enseña a que todos los indicadores, las metas propuestas se desbaratan en cualquier momento. Pero eso no es ningún punto para uno echarse a morir y decir, no, ya aquí me quedo y aquí me congelé. Al contrario, yo pienso que lo que tú estás diciendo, eso es para ponerme alas y echarme a volar y decir, listo, venga, enfrentémonos a esto y qué hay que hacer. Expandirse. Muy bien, Pau. ¿Cuáles son esos sueños que tú tienes profesionales a futuro y que nos quieras compartir en esta corta conversación que hemos tenido con nuestros oyentes? No, lo que te decía, yo inicialmente quiero emprender mi propósito, que es ayudar a estas empresas. Paola, muchísimas gracias por toda esta participación que has tenido hoy con nosotros. Nos has dado
mucho conocimiento de toda la experiencia que has tenido en este tiempo. Quiero invitarte a un nuevo tema en nuestros podcasts. También hablaremos más adelante de todo lo que es y significa mujeres TIC en tu vida y todas esas enseñanzas que nos puedes dejar para las mujeres y para los líderes que tienen a cargo tantas mujeres. Entonces, quisiera invitarte a otro podcast, dejar un gran agradecimiento de parte de Dios para ti y no sé qué más nos quieras contar para esta despedida. Pues yo, Lima, encantada, encantada de acompañarlos cuando quiera. Hablaba precisamente de lo que se ha basado esta conversación y es el propósito y es compartir ese conocimiento y esa experiencia que tenemos. Y desde Mujeres TIC, pues estamos haciendo de verdad unos trabajos espectaculares incentivando a las niñas a involucrarse con tecnología. Estamos completamente convencidos que Colombia necesita más mujeres involucradas y creo que esto cambiaría también el panorama de esas habilidades masculinas con las habilidades femeninas involucradas. Pueden dar muy, muy buen resultado y un mejor país. Entonces, cuando quieras de verdad acompañarte, encantadísima, encantadísima, y me encantan que se toquen esos temas, lo que te decía de empezar a tocar un poquito más lo humano de las empresas, y desde Jobs estoy segura que ese es, digamos, el propósito que llevas tú con ese emprendimiento tan espectacular. Sí, muchas gracias Paola por tu tiempo y que tengamos una muy buena terminación de esta pandemia. A ti, muchas gracias y aquí quedo a la orden cuando me necesites.